Bienvenidos a este evento. Hoy vamos a platicar un poquito, me presento, soy Francisco Olivares, el líder de consumo para Latinoamérica Norte. Y hoy vamos a estar platicando de todos estos cambios que hemos visto, de cambios en la privacidad. Supimos que hubo un tema primero con algunas de las redes sociales que decían que iban a tener diferentes permisos y demás. Y sabemos que esto puede pasar en cualquier red que utilicemos. Y entonces se nos vuelve muy importante saber para nuestra compañía en realidad cuáles son nuestras políticas, y muchas políticas creo que están puestas, pero luego cómo se cumplen las políticas, qué se tiene que hacer, cómo puedo monitorear a todos mis empleados, cómo puedo hacer que se cumplan, cómo puedo tener una comunicación más efectiva, porque al final resguardar la información de la empresa es muy importante y saber qué se puede mandar, por dónde y cómo tener los filtros necesarios. Y de eso se va a tratar nuestra plática de hoy. Sin más, les dejo la palabra. Gracias Paco. Buenos días a todos. Yo soy Karina Barrera, soy socia del área legal con especialidad en los temas de privacidad y protección de datos. Y bueno, me da mucho gusto saludarles y presentarnos para dar inicio a nuestro webcast Repensando la perspectiva de privacidad a la par de un nuevo consumidor, nuevas regulaciones y avances digitales. En este webcast van a estar como panelistas Bárbara Fernández, que es del área legal, también especializada en estos temas, Erika Cardoso y Rodrigo Vargas de nuestra práctica de Technology Consulting, y juntos somos la práctica de privacidad de la firma. Antes de comenzar y darles los tres grandes temas que vamos a platicar, me gustaría que veamos un video que les presentamos a continuación. Si podemos dar inicio al video, por favor. Bueno, continuamos. Entonces, hoy vamos a tocar tres grandes temas: el nuevo consumidor, una organización digital y una mirada hacia el futuro. Y vamos a dar inicio a nuestro webcast platicando sobre un estudio conjunto que hemos hecho con la International Association of Privacy Professionals. Esto de cara a cómo hemos cambiado y cómo han cambiado la manera de comunicarnos durante la pandemia, ya que nos hemos visto envueltos cada vez más y más dependientes de los servicios y estas plataformas digitales, pues lo cual naturalmente trae una nueva conciencia y una nueva preocupación, de nuestra seguridad y privacidad y la confidencialidad de nuestra información. Entonces, teniendo en cuenta estos cambios, hemos hecho este estudio conjunto y quisiera darle ahora la palabra a Erika, por favor, para que nos platiques un poco cómo enfocamos este estudio. Digo, lo hacemos año con año, pero esta vez se enfocó mucho al cambio que ha traído la pandemia y nos va a presentar unos datos muy interesantes. Adelante, Erika. Muchas gracias, Karina, y un gusto estar con ustedes el día de hoy. Buenos días a todos, esperamos que todos se encuentren muy bien. Y como nos decía Francisco y Karina, hoy el tema de privacidad es realmente algo fundamental, algo que se tiene que repensar, y como organizaciones, justamente para poner esos controles, saber qué tengo que hacer y cómo puedo alinearlo a mi estrategia y hacia dónde puedo alinear mucho más aspectos de conocimiento. Tengo que entender mucho más al consumidor y saber que hoy tenemos un nuevo consumidor que busca mucho más evolución en la organización, pero que también hay datos interesantes en cuanto a la conciencia. Y si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. En esta encuesta que hicimos con EY
y con la IAPP, esta encuesta sobre privacidad de los consumidores que fue para 2020, nos encontramos con datos importantes. Si nos ayudan con la lámina Mafer, por favor. En una primera gráfica, y lo vamos a ver en la siguiente lámina, en esta primera gráfica, ¿qué vamos a encontrar? Y lo pueden ver ahí en pantalla. Básicamente vemos más conciencia de los consumidores, se preocupan más y están más despiertos del tema de protección de datos. Hace algunos años, y como ustedes tal vez recuerden, la regulación en México sale en 2010 y después tenemos una evolución constante de estas regulaciones. Hoy ya tenemos regulaciones mucho más robustas y en un inicio como consumidores no nos preocupábamos de los temas de privacidad. Nos hablaban muchas veces para cambiar de tarjeta de crédito o nos hablaban para adquirir un nuevo producto o servicio y decíamos, ¿y esto qué es? ¿Y por qué me están hablando? ¿Y dónde obtienen mis datos? En lo que vemos en esta gráfica es que hay más conciencia con la información que se está compartiendo. Hay más conciencia y también ahora con el nuevo consumidor en el uso de plataformas de datos. Hoy como nueva normalidad, por decirlo así, y en esa frase tan trillada, pues estamos con nuevas plataformas para conexión, como hoy que estamos aquí juntos en este webcast, o para compra de artículos. Estamos sin duda pues muy llenos de toda la información y lo que estamos, y lo que nos dice la encuesta es que los consumidores ya lo toman en cuenta el tema de protección de datos y ya están mucho más conscientes de este aspecto. En la siguiente lámina, ¿qué podemos ver de esta encuesta? Podemos observar que los consumidores buscan más seguridad en el manejo de los datos. Es decir, ya estoy en un conocimiento, ya utilizo plataformas, ya estoy en el e-commerce. Sin embargo, también busco que la información que comparto, que las organizaciones están recolectando y que almacenan, lo mantengan de forma segura. Y este aspecto también nos dice de un consumidor que está despertando y que está teniendo mucho más visión, no solamente de compartir información, sino de que toda su información, desde que la está entregando hasta que sea procesada y sea eliminada, realmente tenga pues esos aspectos de seguridad. Y aquí me voy a detener en la confianza y quiero resaltar esa palabra, porque hoy buscamos tener mucho más amplitud en el mercado como organizaciones. Creo que el tema de la pandemia vino a ser un parteaguas en donde estamos y como organizaciones necesitamos atraer más clientes. Y no solo atraerlos, necesitamos fidelizar más clientes. Ya teníamos toda esta parte de darles una experiencia única al consumidor y hoy la confianza y la privacidad se vuelven uno, se vuelven básicos en esta labor de recopilar datos y de decirle al consumidor que estamos generando pues nuevas formas, nuevos controles para cuidar su información y lo que nos comparte. Si vamos a la siguiente lámina, ¿qué podemos ver también en este estudio, los datos que nos está compartiendo? En la siguiente lámina podemos observar, si nos ayudas, Mafer, por favor, que también hay mayor atención en el uso de los datos, hay mayor conciencia del uso de los datos. Aquí, ¿qué podemos ver? Y lo ven ahí en cifras, que la gente se está preocupando si hay violaciones en los datos que está compartiendo. Está más ágil, está más poniendo atención de las noticias y justamente en esto si hay violaciones de datos, si las organizaciones tienen noticias o tienen difusiones negativas en cuanto al uso de la información. Como vemos y todo lo que hemos planteado en estos resultados de esta encuesta es que tenemos un consumidor mucho más despierto. Esta presentación se las vamos a compartir para que tengan ahí estos datos que son relevantes, pero es muy importante resaltar todo esto en esta era del nuevo consumidor. En la siguiente lámina, ¿qué vemos? En cuanto a los resultados, vemos también ahí por edades y lo vemos por generaciones. Tenemos tanto a millennials como a generación Z, baby boomers. Tenemos hoy en las organizaciones, en los consumidores, diferentes generaciones que se mezclan. Y hoy lo que vemos es que los usuarios son más exigentes en compartir los datos. Ya están leyendo y están conociendo para qué están compartiendo su información. Si bien comparten información, pero también cuestionan mucho más para qué se están usando. Es decir, existe mucho más exigencia, existe mucho más, y vuelvo a recalcar, conciencia de que, ok, estoy compartiendo mis datos y para qué.
Y también los datos de salud que se comparten relacionados con COVID en una organización, podemos verlo ahí. Ya son nuevas generaciones las que también están laborando, mencionaba hace un momento, y también vemos que se está compartiendo mucho más información respecto a todo el tema de la pandemia que lamentablemente pues todavía no termina. En la siguiente lámina vemos que existe preocupación también en el uso que se realiza al momento que se comparten los datos. Vemos ahí que existen diferentes estadísticas de que están compartiendo los datos, pero también enfocándose en este control que se está llevando. Y en la siguiente lámina, ¿qué vemos? Que también la confianza varía en función de la edad. Es decir, las personas que comparten datos también tienen cierta confianza en algunas organizaciones y en otras menos. Si me enfoco a la parte de ventas al menor por línea, que estamos en esta parte de e-commerce, vemos que tienen un 40% de confianza de que se están compartiendo datos y que tal vez no confían en otras organizaciones. Y vamos a ver más adelante en la segunda parte de una organización más digital y les pido aquí que reflexionen ustedes como organizaciones qué están haciendo para que el consumidor confíe o no confíe en compartir los datos. ¿Realmente esta cifra les hace sentido o realmente cada uno está poniendo los controles, todos los procesos necesarios para que el consumidor pueda sentirse libre al momento que está haciendo alguna transacción por Internet? Si vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina lo que podemos ver es que los consumidores están dispuestos a entregar datos personales si contribuye a investigación de COVID. Y en esta lámina es importante resaltar, como organizaciones, vemos que existe un nuevo consumidor que está preocupado por sus datos, que le gustaría compartirlos, tanto en la parte de e-commerce, en redes sociales, pero que también con todo el tema de la pandemia está dispuesto a proporcionar datos. Y aquí es un enfoque importante que también debemos de contemplar. Como organizaciones, y lo hemos dicho para temas de ciberseguridad, el usuario es el eslabón más débil. Si los empleados que tenemos hoy en home office están dispuestos a compartir datos y están dispuestos a transmitir información, ¿qué medidas como organización estamos tomando para que los usuarios no entren a páginas donde no deben, no entren a información que no se necesita y que en este compartir datos se prevea el que sean compartir información de manera controlada y que no exista ninguna vulneración a través de estos medios ya electrónicos que tenemos? Y lo vamos a plantear mucho más adelante, pero es necesario que tomen en cuenta estos estadísticos porque vemos esta evolución de pensamiento que se está llevando. Y vamos a la última lámina de estadístico, por favor. En esta última lámina también resalto esta compartir información y qué tenemos en cuanto al beneficio de los datos. Resaltamos aquí de que están dispuestos a compartir información, estamos dispuestos como usuarios, como consumidores, siempre y cuando tengamos algún beneficio o podamos sentirnos cómodos al momento de estarlo compartiendo. Nuevamente, compartir datos. Y resumiendo un poco de los datos estadísticos que nos trae esta encuesta, vemos que hay más conciencia en qué comparto, cómo comparto, pero también soy mucho más alerta de las organizaciones que están haciendo. Y este consumidor está evolucionando justamente hacia nuevos criterios que se tengan que realizar para su información. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Solamente aquí, por resumirles, el nuevo consumidor, en lo que nos trae esta nueva figura y este nuevo cliente, nuevo consumidor que tenemos que entender, que tenemos que comprender para poder llegar a él y poder contemplar los retos que nos está dando, pues tenemos que manejar una serie de criterios, de aspectos, no solamente legales, sino de seguridad de la información, pero también de procesos. Como vemos, en este llegar a una nueva figura, a lo que se está transformando esta dinámica, tenemos que incluir y abarcar absolutamente a toda la organización y es parte de lo que vamos a estar comentando. Y bueno, les vamos a enviar por medio del chat, una encuesta para que nos ayuden a responderla.
Por favor, su respuesta es muy valiosa si nos ayudan para hacerlo de manera interactiva. Y bueno, Karina, datos interesantes que nos dan esta encuesta, mucho por hablar en el tema, mucho por hablar de los resultados que tenemos y bueno, como decía, nos involucra a distintas áreas que estén participando. Así es, Erika, muchas gracias. Y bueno, para pasar al siguiente tema, me gustaría solo hacer un pequeño comentario. ¿Cómo nos estamos convirtiendo en organizaciones digitales, ¿no? Y esto que pues necesariamente trae la preocupación que les comentamos y que lo van a estar escuchando a lo largo de este evento, es la seguridad de nuestros datos, ¿no? Mucha gente, a pesar de que el comercio online y todas estas plataformas que estamos utilizando, que estamos obligados ya a utilizar por este distanciamiento que tenemos que mantener, pues hay mucha resistencia y desconfianza a hacer estas compras en líneas y a participar en esto precisamente porque nuestra seguridad de los datos nos preocupa. Nos preocupa porque todos hemos sido víctimas de hacer una compra online y luego nos vemos invadidos por una publicidad muy agresiva, un sinfín de correos electrónicos que no están relacionados con nuestra compra y bueno, es una preocupación que tiene muy buen fundamento. Entonces, en este sentido, las organizaciones se están transformando y esto nos lleva a nuestro segundo tema, es la organización más digital. Y Bárbara nos va a platicar un poco al respecto. Adelante, Bárbara. Gracias, Karina. Bueno, como bien comentaban, como bien comentabas, Karina, también al inicio de este webcast, pues ya lo sabemos, ¿no? La emergencia sanitaria a causa del COVID, pues ha llevado a todas las organizaciones a compartir información, como decíamos, de manera mucho más ágil y adaptar las formas tanto de trabajar como de hacer negocios, ¿no? Digamos, la mayor utilización de las plataformas digitales para la venta de productos y servicios. Ahora lo estamos viendo, no nada más para lo que comúnmente estábamos acostumbrados. Ahora vemos educación, vemos inclusive deporte, meditación, etcétera, ¿no? En plataformas digitales. Y bueno, también la adopción de esquemas laborales que permitan la continuidad de las operaciones, a lo que vamos a llamar teletrabajo o home office, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trae consigo esto? Pues sin lugar a duda una mayor explotación de los datos, tanto de clientes como de proveedores, de socios comerciales, pero también de empleados, ¿no? Sea cual sea su naturaleza, ya sean datos personales generales o de contacto, datos financieros o patrimoniales, o inclusive, pues, datos sensibles. Ahora, en relación con lo anterior, hay que recordar que el 12 de enero entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con el teletrabajo o trabajo a distancia, mejor conocido como home office, ¿no? Entonces, el cual reconoce el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física en el centro del trabajo. Entonces, ¿qué pasa con esta reforma? Las empresas que ofrezcan este beneficio a sus empleados, el home office como tal, pues van a estar obligadas, entre otras cosas, a implementar mecanismos de la información y los datos utilizados por las personas trabajadoras en modalidad de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Que las organizaciones ya no nada más se están enfrentando al tema de comercio digital, al tema de la publicidad y prestación de sus servicios a través de estas plataformas digitales, sino también al interior de la organización. Tienen que cuidar, obviamente, los datos de sus clientes, proveedores, etcétera, pero también los datos de sus empleados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues el cumplimiento legal de la regulación en materia de privacidad vigente en México, que cabe mencionar, está vigente desde 2010, pues se vuelve un must, se vuelve absolutamente necesaria, ¿no? Resulta esencial que se desarrollen relaciones confiables con clientes, con proveedores, con socios comerciales y también con los empleados, ¿no? Hay que recordar que el incumplimiento en esta materia trae consigo no solamente sanciones administrativas ni pecuniarias, sino lo más importante es el daño a la reputación, a la marca y a las relaciones comerciales de la organización, que finalmente pues, puede resultar en pérdida de confianza y de posicionamiento en el mercado, ¿no? Entonces, a razón de lo anterior, pues la implementación de un programa detallado y robusto
en materia de privacidad de datos, adecuado a las necesidades de cada organización, un traje hecho a la medida para cada organización dependiendo de los productos, los servicios y los esquemas laborales que tenga para el interior, pues se vuelve súper necesario, ¿no? Este programa debe de estar encaminado al cumplimiento de obligaciones, no nada más de las leyes y lineamientos y reglamentación, vigente en México, sino también debe de llevar una perspectiva internacional que es para allá, para donde vamos, ¿no? Para lo que conocemos como el Reglamento General de Protección de Datos Personales o GDPR en Europa, que también tiene sus bemoles en el sentido que tiene cierta aplicabilidad en territorio mexicano cuando se tratan ciertos datos, por ejemplo, los de ciudadanos europeos, ¿no? Entonces, sin duda, este tema de privacidad de la información ante esta nueva era que estamos viviendo, ante la digitalización de absolutamente todo, y ante también los esquemas nuevos de teletrabajo, pues se vuelve imperativa, ¿no? Y no nada más hay que verlo como bien decía Erika antes, desde un punto de vista legal, sino también desde un punto de vista de seguridad de la información, de procesos, como también Rodrigo, yo te pido que por favor nos platiques cuál es tu perspectiva en este respecto, ¿no? Gracias. Claro que sí, Bárbara. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Pues justamente y partiendo de esto que estamos platicando de las organizaciones digitales, ¿no? Estamos, pues ya no voy a decir en la antesala, estamos en un mundo hiperconectado, ¿no? Con un consumidor que nos decía Erika, más cuidadoso de sus datos, de su información, pero también de su dinero, ¿no? Está siendo muy selectivo también ahora a la hora de hacer compras de bienes o de servicios. Por lo tanto, pues las marcas también están ahorita compitiendo por estar en el top of mind, por tener esta penetración en los consumidores y que es difícil mantenerse en un mercado como el que actualmente tenemos, ¿no? Los consumidores que ahora se preocupan por su salud, pues abordan cuestiones de distintas índoles, empiezan a cuestionarse más, como bien nos decía Francisco al inicio del webcast, ¿no? Como el tema de algunas redes sociales que están actualizando sus usos de términos y condiciones, que quizás un par de años, sin más ni más, todos le damos a aceptar. Hoy en día muchos estamos deteniendo a cuestionar, a leer y a preguntarnos qué es lo que está pasando, ¿no? Sin lugar a duda, la innovación va a seguir siendo el constante, el cambio en el mundo pues, es imparable, pero cómo van a abordar las organizaciones esta innovación tecnológica es el engranaje principal que de ahora en adelante va a seguir, ¿no? Y de la mano de este comentario, pues toda la innovación es libre, pero inmediatamente también tiene que ser ajustada a un marco regulatorio y no solo en México. Es por ello que cuando las organizaciones definen esquemas de protección de datos personales en los cuales, como bien nos comentaba Bárbara, están asegurando la información de sus empleados, de sus clientes, de sus consumidores, de sus proveedores, pues evidentemente están protegiendo a la misma compañía, a la misma organización, para no verse expuestos pues a una sanción, algún daño reputacional o incluso algún daño operativo, ¿no? Evidentemente el recabar esta información pues expone a las organizaciones a riesgos distintos a los que quizá anteriormente no se veía tan expuesto. Y aquí me gustaría acotar una parte importante, porque no solo debemos verlo como que estamos protegiendo datos o información, al final estamos protegiendo personas, porque estos datos personales son de personas y es bien importante que hagamos ese switch de decir, bueno, no solo es el nombre o la dirección o el sueldo, ¿no? Es una persona lo que está ahí y a quien estamos protegiendo. Y es por ello que cobra relevancia que esta estrategia de protección de datos personales al interior de las organizaciones, pues se deba sumar también a la estrategia de negocio. Tenemos muy claro y lo sabemos, las estrategias, los objetivos de negocio, pues es tener nuevos productos, nuevos servicios, generar nuevas aplicaciones, más negocio, vaya, ¿no? Pero de la mano de los esquemas regulatorios, consideramos que debe de apoyarse principalmente en este tema de protección de datos personales y no debe ser visto como un stopper ni como algo que alenta, sino al contrario, debe de estar en comunión
desde el inicio, engranar cuando se estén desarrollando estos nuevos proyectos, estos nuevos negocios, para tener esta perspectiva de privacidad en cualquier actividad, en cualquier desarrollo de aplicación, en cualquier compra de sistemas en las que pudiera existir el tratamiento de datos personales. Y esto se resume en un concepto conocido como Privacy by Design, ¿no? Que es justamente el que integremos la privacidad en la organización y que nos va a llevar de la mano a ser más eficientes, a mitigar algunos riesgos y a que no sea, como es visto muchas veces, un stopper a la hora de querer salir a negocio con toda una estrategia agresiva de mercado, ¿no? Erika nos comentaba al inicio que pues, las organizaciones están recabando muchos más datos que antes no lo hacían. Y el objetivo es básicamente proveer al usuario, al consumidor, de una experiencia más personalizada, dado que ahora quizá pues existe, más bien ya no existe este contacto personal en donde podemos quizá como vendedores leer a la gente o poder empezar a enfocar cómo lo podemos ayudar, qué tipo de servicio o producto puedo ofrecerle. Pues ahora su información, su data es la que podemos procesar, tratar y con base en eso ofrecer esta personalización en su experiencia. Sin embargo, justamente y tomando el concepto de innovación que platicábamos, esta parte de personalizar la experiencia, pues somos conscientes de los riesgos, ¿no? A los que estamos expuestos, de que hoy en día pues existen links donde te quieren decir regístrate para una vacuna contra el COVID o regístrate para conseguir acceso a algún tipo de medicamento que no existe. Y es ahí donde tenemos que como organizaciones, uno, ser conscientes de que eso existe y también ver cómo no está utilizando la ciberdelincuencia mi marca para hacer este tipo de fraudes o este tipo de cibercrímenes. Y dos, también nosotros como organizaciones tener esa conciencia y bajarla hacia nuestros empleados y que nuestros empleados también la compartan internamente o externamente del tema de protección de datos personales, ¿no? Y de la relevancia que tiene. Creemos que, que la inversión que se tiene que seguir haciendo en tecnología, en innovación, en desarrollo de aplicaciones de negocio, como yo lo decía, tiene que ir acompañada también con inversión en temas de regulamiento, en temas de privacidad, en temas de ciberseguridad. De la mano, y si se acompañan, el resultado va a ser mucho mejor, los riesgos van a estar mitigados y estas tecnologías ágiles que puedan estar adquiriendo las organizaciones, pues van a ayudar a estar preparadas para lo que viene, ¿no? Para el futuro que nos está esperando y que es incierto como lo ha sido siempre, pero que quizá ahora tenemos un poco más de, pues, no sé si decirlo, de incertidumbre en lo que viene en temas de comercio electrónico, de trabajo en casa, que también comentaba Bárbara. Entonces, de esta manera, la ciberseguridad, la privacidad o protección de datos personales y la estrategia, los objetivos de negocio tienen que estar alineados para cumplir, obviamente, los objetivos de negocio, pero acompañados de este marco regulatorio que no está ahí para detener, sino todo lo contrario, para apoyar y prever situaciones que pudieran exponer a las organizaciones. Sin duda, Rodrigo. Muchas gracias. Pues como pueden ver, son muchos los riesgos y las implicaciones en este tema de privacidad, sobre todo en temas legales y de procesos y tecnología, ¿no? Por lo que tenemos que repensar la privacidad hoy y ver qué haremos hacia adelante, una mirada hacia el futuro. Para esto nos va a platicar y regreso el micrófono a Bárbara, por favor. Gracias, Karina. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que, ante lo que hemos estado platicando, qué es lo que tenemos que hacer? Ya vimos que es un hecho que las organizaciones hoy por hoy deben de poner especial cuidado en la protección de datos personales de clientes, proveedores, socios comerciales y empleados. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos que deben de tomar? En primer lugar, creemos súper importante una evaluación a nivel legal, bueno, en este caso estoy hablando desde el punto de vista legal, una evaluación del nivel de cumplimiento actual de la organización en materia de protección de datos personales para con las obligaciones establecidas por ley
y legislación aplicable, así como en su caso, si es aplicable, el GDPR. A la par, y ya lo platicaremos más adelante con Rodrigo, también tendrán que tomarse ciertas medidas y evaluaciones en materia de seguridad de la información. Pero bueno, posteriormente de haber realizado esta evaluación, este análisis, se tiene que llevar a cabo el establecimiento de un roadmap de cumplimiento, ¿no? Un step plan de cumplimiento. ¿Esto qué es? Es un listado de los pasos a seguir, de las acciones a adoptar, a implementar por cada organización, pues para ponerla en un nivel óptimo regulatorio. Esto de conformidad, les repito, con la legislación vigente y las buenas prácticas en la materia. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cuáles son las principales obligaciones que a nivel legal prevemos se tengan que estar cumpliendo, ¿no? La emisión de los avisos, de los famosos avisos de privacidad, que ya todo el mundo estamos súper familiarizados con ellos. Y en este caso, estos avisos deben de estar diseñados para cada titular, ya sean clientes, ya sean proveedores, ya sean empleados, socios comerciales, página web, videovigilancia. Son avisos hechos a la medida. ¿Por qué? Porque de cada tipo de titular se recaban distintos tipos de datos para distintos tipos de finalidades. También la implementación de una política de privacidad robusta que contenga disposiciones relativas a lo que es la definición y la categorización de datos personales, a la remisión o transferencia de datos personales, al tipo de finalidades para las cuales se está llevando a cabo el recabo y tratamiento de los datos, el nombramiento de una persona, un departamento, un comité encargado de la protección de datos personales, es decir, quien da la cara al público por la organización en esta materia. El establecimiento de medios, procesos, procedimientos para notificar cualquier incidente o violación para el tratamiento de los datos personales. El establecimiento de un procedimiento para el ejercicio de los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición, los famosos derechos ARCO con los titulares. Y también que tenga disposiciones relativas a la retención o eliminación de datos personales, entre otras muchas, ¿no? También es necesaria la creación o la implementación de un reglamento de trabajo en el cual se prevean, entre otros puntos, el tipo de dispositivos válidos para efectuar el trabajo, ya sea presencial o home office, los sistemas y controles autorizados, responsabilidades y obligaciones de los empleados en materia de confidencialidad para con la información de los clientes, de los proveedores, de los visitantes de la organización. Recordando también el establecimiento de provisiones, disposiciones en materia de sanciones administrativas a nivel organización y también las sanciones que están previstas por ley en dado caso de la violación de estos preceptos, ¿no? Cuando se trate de plataformas digitales, es importantísimo el establecimiento de un apartado de términos y condiciones del uso de esa plataforma de comercio electrónico, pero ojo, esto no viene a suplir la obligación de tener un aviso de privacidad y sobre todo hay que tener mucho cuidado en la manera en que se recaba el consentimiento en estas plataformas digitales. La elaboración de un inventario de datos personales, la capacitación constante para el interior de la organización en materia de protección de datos personales, resulta súper necesaria y también es un paso más para sensibilizar a la organización, a los empleados, sobre cómo se está llevando a cabo el tratamiento de sus mismos datos, ¿no? Y bueno, también se sugiere, por ejemplo, un vendor due diligence como un procedimiento necesario en la elección y contratación de prestadores de servicios cuya relación comercial con la empresa pues conlleve el tratamiento de datos personales. Entonces, Karina, Erika, Rodrigo, como vemos, pues no se trata de un cumplimiento simplificado, debe de ser un cumplimiento robusto que no se cubre únicamente o se parcha únicamente con tener tal o cual documentito disponible, ¿no? En una página web o en tu recepción, etcétera, ¿no? Creo que hay muchos puntos más delicados a tomar en cuenta en los que deberían de estar poniendo especial cuidado las organizaciones, más aún ahora en día que vemos que esta situación, esta nueva era, esta digitalización no va a cambiar, va a seguir avanzando. Gracias.
Gracias, Bárbara, completamente de acuerdo con lo que mencionas. Y justamente en este punto de una mirada hacia el futuro, voy a retomar uno de los últimos comentarios que hacía en mi participación anterior, en sentirnos incómodos al pensar o al planear estos escenarios futuros, ¿no? Esta incertidumbre y volatilidad, perdón, que estamos viviendo, pues nos hace como seres humanos naturalmente sentirnos incómodos, ¿no? Y sabemos que hace un año el futuro era digitalizarnos, el futuro era que todas las organizaciones tuvieran plataformas de comercio electrónico, que se veía también a futuro que se hiciera trabajo más desde casa, ¿no? El famoso home office. Sin embargo, a raíz de esta pandemia, en un año se tuvo que acelerar y en un año eso que veíamos como nuestro futuro, eso que estábamos planeando, es nuestro presente, ¿no? Y se volvió, pues sí, en este año que llevamos, el presente, el día a día, el que si ya no tienes una plataforma de comercio electrónico, quizá te estás quedando atrás, en el que si ya tus trabajadores no se sienten seguros de ir a la oficina, pues también estás empezando a perder quizá confianza de tu mismo personal, ¿no? De decir, híjole, quizá en mi organización no me permiten lo que en otras sí, y entendemos que hay distinto tipo de actividades, ¿no? Pero entonces nuestro futuro de hace un año es el presente hoy y no a un año, ¿no? Se convirtió a meses en este futuro. Y justamente en estos temas de protección de datos y de seguridad de la información, bueno, pues como organización, lo decía Bárbara, tenemos que conocer la organización 360. Tenemos que saber qué información viaja internamente, qué información compartimos con terceros, con nuestros socios de negocio, incluso con nuestros clientes o con los mismos empleados, ¿no? Y de esta manera ir identificando qué tenemos que estar protegiendo, porque si no sabemos qué es lo que tenemos, qué información, qué datos hay, pues no los podemos proteger. Y si no sabemos qué son ni dónde están, evidentemente no están visibles para nosotros, ¿no? Entonces, la estrategia de protección de datos personales de la mano con ciberseguridad nace en este descubrimiento de qué hay en la organización, qué estoy recabando de mis empleados, qué estoy recabando de mis consumidores, para qué estoy utilizando esa información, con quién la estoy compartiendo. Y también lo decía Bárbara, y todo esto está claramente reflejado en mi aviso de privacidad y en mis cláusulas contractuales, para que de esta manera, partiendo de conocer qué hay, podamos empezar a definir qué controles de seguridad deberíamos de estar implementando para mitigar los posibles riesgos a los que se ve expuesto la información, dependiendo del tratamiento, dependiendo de las actividades que se estén dando a conocer o que se estén realizando con estos datos. Este sistema robusto que las organizaciones deben ir creciendo, que tienen que ir mejorando, que tienen que empezar a implementar, pues evidentemente generando confianza. Y retomo lo que Erika decía al inicio, la confianza se va a volver y se está convirtiendo también en un diferenciador de la competencia, el que mi marca genere confianza en temas también de protección de datos personales, de que no hemos tenido vulneraciones, de que cuidamos a nuestros consumidores y su información, cuidamos a nuestros empleados y su información, se vuelve algo relevante. Y muchas veces, desafortunadamente, las organizaciones pues prefieren pagar una multa, y digo prefieren porque no es que lo hagan con gusto, pero dejaron de lado la prevención y están enfocados más en ser reactivos, ¿no? Entonces, volvemos al tema con el que iniciaba esta participación. Si el futuro ya nos alcanzó, ya es hoy, y no estábamos preparados, híjole, muchas empresas se la están viendo complicado. Aquellas que medianamente o maduramente tenían estos sistemas de continuidad de negocio o sus planes para, en caso de desastres, probados, híjole, pudieron quizá levantarse o salir al frente un poco más rápido que las que no. Y lo mismo pasa con el tema del pago de multas o de ser sancionados o de tener un periodicazo, ¿no? Pues evidentemente también es un tema de prevención, también el considerar este tipo de regulaciones al interior de la organización, pues me va protegiendo, me va cubriendo, voy generando confianza, voy teniendo también un apalancamiento de la privacidad para mis aplicaciones, para
mis trabajadores que están en casa y la información que estoy compartiendo con ellos. Es por eso que la inversión en tecnología, lo decía al inicio, en innovación, debe ir acompañada con el tema de seguridad de la información, de protección de datos personales, hacia una organización que crezca de manera sostenida, ¿no? Hacia este consumidor que hoy está hiperconectado, hacia este consumidor que hoy cuestiona todo y que a 2 clics nos busca competencias, nos compara y puede entrar a cualquier cantidad de portales o de información, ¿no? Vemos ahí justamente relevante este tema. Y Erika, ¿qué más nos podrías comentar y platicar sobre esta mirada hacia el futuro? Muchas gracias, Rodrigo. Pues sin duda en esta mirada hacia el futuro tenemos mucho que trabajar. Yo creo que como hemos visto de la sesión, hemos visto que los consumidores son distintos, los consumidores están abordando nuevas formas de interactuar. Veíamos también en alguna información de encuestas de EY que hoy un consumidor está comprando por internet, está manejando el e-commerce, cosa que antes no lo hacía. Antes no nos metíamos y era más fácil ir a la tienda y adquirir los productos. Sin embargo, pues hoy nos enfrentamos con nuevas realidades, pero también es una nueva realidad que no vamos a dejar, que a partir de todos estos cambios que se están dando, vemos nuevas posibilidades, nuevas aperturas como consumidores y que también nos estamos preocupando mucho más por los datos y mucho más por la información. Y como organización también es un gran reto en esa mirada hacia el futuro, porque como organizaciones tenemos que actuar de manera inmediata para colocar ante el consumidor los medios, las herramientas, todo para que pueda hacer esta labor de compra en línea, para que podamos acercarnos más, para que sin el uno a uno que podemos tener y a partir de la distancia podamos llegar a ellos y podamos compartirles los nuevos productos, las nuevas ideas que tenemos, pero a su vez hacerles ver que somos una empresa consciente y que somos una empresa que nos preocupamos por sus datos, por su información y también como organización hacia adentro, ver las nuevas tecnologías que se están incluyendo. Hoy también en esa mirada hacia el futuro, las organizaciones están colocando temas de robotics para automatizar y eficientar procesos, nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Y eso aunado a nuevas formas en que la misma organización está trabajando, está construyendo, por lo que también qué está realizando como organización para, y decíamos al inicio, repensar la estrategia de privacidad. Sin duda, todas estas herramientas, toda esta tecnología es importante porque nos va a llevar al siguiente paso de organización y al que hoy tenemos que evolucionar en esa flexibilidad y en ese cambio. Pero también, ¿qué le decimos a todo nuestro ecosistema, a todo nuestro círculo de que nos preocupamos por el consumidor? Tenemos que entenderlo en ese nuevo consumidor. Tenemos que entendernos nosotros como una empresa digital que está transformándose y adaptando nuevas tecnologías, mostrando ventajas competitivas, pero también qué les decimos a nuestros empleados, que nos preocupamos con ellos, nos preocupamos por su privacidad, o qué les decimos a nuestros inversionistas para que también sepan que estamos considerando aspectos de cumplimiento en nuestra organización. Francisco nos decía al inicio y hubo mucho boom y mucha información respecto a las redes sociales y teníamos ahí preguntas sobre la mesa, o Telegram, o WhatsApp, o Signal, ¿cuál es la mejor herramienta a utilizar? Realmente como organizaciones en esa mirada hacia el futuro hemos hecho un replanteamiento de decir, voy a ver qué se está haciendo, cuáles son los procesos en los que tal vez existen áreas que utilizan ciertas herramientas. Voy a revisar y voy a estructurar ciertas políticas para controlar el uso de esas herramientas. Muchas organizaciones tenemos terceros que colaboran con nosotros y que estamos transfiriendo información o que a través de estas herramientas o estas redes sociales es muy fácil, y permítanme ponerlo entre comillas, es muy fácil el compartir información. Es muy común el uso de estas herramientas. Como organización en esa mirada hacia el futuro, estamos colocando los controles, los candados necesarios para que se utilicen las herramientas como
nosotros lo estamos planteando o simplemente nos estamos dejando llevar y estamos dejando tal vez que los mismos usuarios tomen control. También veíamos como parte de todo esto que platicamos, pues que también están los usuarios más conscientes, los consumidores, en compartir información si tiene que ver con todo esto de la pandemia. ¿Qué estamos haciendo como organización de replantear esas estructuras y esa conciencia de que si nos llega algún correo falso, algún correo de ya está lista tu vacuna, que como usuarios no lo abramos? Hay mucho por replantearse, hay mucho por hacer, sin duda como organización, es hacer una nueva estrategia y alinearlo con la estrategia de la organización, que muchas veces se pierde de vista. ¿Por qué? Porque generamos una estrategia que hoy estamos siendo resilientes, nos estamos replanteando, estamos cambiando, pero también en esa resiliencia estamos adoptando los temas de privacidad alineados con todo lo que viene, nuevas regulaciones, e-commerce, nuevos cambios, la toma de temperatura y conocer a los empleados. ¿Estamos abordando todos estos cambios en esta estrategia o simplemente nos estamos dejando llevar? Entonces, bueno, Karina, pues para resumir un poquito, las promesas de las nuevas tecnologías, pues sin duda es la eficiencia en la operación, es lo que nos traen como promesa el que podamos implementar todas estas nuevas tecnologías, pero también se trata de aumentar la inteligencia, yo creo que de nosotros, de los consumidores, empleados, de todos los que interactuamos con la organización, porque al final pues somos parte de ella y esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Las relaciones de confianza, la relación de ciberseguridad y de protección de datos no es algo que tengamos que ver de manera aislada y es algo que debemos de tomar de forma integrada porque es un viaje de transformación y permítanme cerrar con esas palabras, necesitamos replantearnos porque en esta transformación si no somos resilientes y si no vemos el panorama o la foto completa dando un paso hacia atrás, y viendo todo lo que involucra los aspectos de privacidad, pues nos podemos quedar cortos y podemos tener ciertas sanciones, pérdidas, vulneraciones y perder la confianza de todos los que están a nuestro alrededor. Te dejo la palabra, Karina. No, pues muchas gracias, Erika. Con eso, esos comentarios cierras muy bien. Yo le pediría a todos los panelistas si prenden su cámara para dar cierre a este webcast y recorrer quiénes somos. Muchas gracias. Falta Rodrigo. Ay, Francisco. Bueno, queda más que claro, la nueva forma de trabajar y de hacer los negocios y todo ya es un entorno digital, ¿no? Y con esto, pues el tema de privacidad, si ya bien tenía un gran peso, ahora lo tiene el doble. Entonces, solo agradecerle a nuestros panelistas. Hay una que otra pregunta por ahí, los vamos a buscar para respondérselas y tener una conversación con ustedes. Nos parece más práctico y más personal buscarles en ese sentido como lo hemos hecho en otros webcasts. Y solo me queda darle las gracias a Erika, a Rodrigo, a Bárbara. Y Paco, si quieres dar algunas palabras ya para cerrar nuestro webcast, te dejo el micrófono. Claro, ¿no? Y muchas gracias, sí, a los cuatro, a ti también, Karina, Bárbara, Rodrigo, Erika. La verdad creo que es información bien interesante. Las cosas se están moviendo, creo que todavía hay además mucho debate y una cosa es lo que quieren los consumidores y otro es lo que dice la ley. Todo esto lo tenemos que tener pensado, pero hay un debate muy fuerte en las nuevas generaciones, como bien se veía en una de las láminas, si en realidad, y por otro lado, ver si a mí prefiero que me llegue cierta información basada en cosas que yo ya he compartido o prefiero que no sepan nada de mí. Y les puedo decir, si hacen una encuesta van a ver gente que dicen, no, yo preferiría que cuando entre a una red social a mí me aparezcan anuncios que realmente me interesen. Y hay gente que dice, a mí no quiero que me estén investigando y espiando. Y desde un punto de vista corporativo, creo que las cosas van a seguir cambiando. ¿Qué podemos mandar por diferentes medios? ¿Qué podemos compartir de diferentes clientes, proveedores? ¿Qué interacción podemos tener? Todo esto pues, en las políticas, como bien lo dijimos, hay que reevaluarlo y repensarlo. Momento súper interesante, va a seguir habiendo cambios, eso podemos estar seguros. Y creo que pues qué mejor que estar bien asesorados. Les agradecemos muchísimo su participación y estaremos en contacto con ustedes con
este y otros temas. Muchísimas gracias a todos.